Shalom, amada familia, bendiciones, soy Camilo Alfaro y hoy vamos a estar hablando acerca de el legado espiritual y también acerca de la bendición a nuestros hijos. Bienvenidos a el podcast de la raíz de nuestra fe. Bueno, esta semana estamos estudiando un parashá extraordinario y en sí la última porción del libro de Génesis, el libro de Bereshit, un libro sumamente importante que muchas personas con mucha experiencia de teología, de estudio bíblico, mencionan que solo el poder hacer estudios de lo que es el libro de Génesis pudiera ser suficiente como para toda una vida, porque hay tanto misterio, hay tanta profundidad. Por supuesto, es el fundamento de la Torá, ¿no? Bereshit es ese fundamento extraordinario de toda la palabra de Adonai, porque es tan referenciado en miles y miles de veces, porque es ese fundamento tan importante. Y bueno, estamos a punto de terminar este hermoso libro. Estamos en el Parashá Vayehi. Y estamos en la última lectura de este libro de Génesis que se llama Vayehi, que significa y vivió, y el título proviene del primer versículo de la lectura que dice que Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. En esta porción de la Torá, Jacob se prepara para su muerte, asegurando una doble porción de la herencia para José y luego bendiciendo a cada uno de sus hijos con bendiciones proféticas. El libro de Génesis termina con la muerte de Jacob, seguida poco después por la muerte de José y una promesa de redención de Egipto. Y esta semana estaremos aquí en el canal de Camilo Alfaro estudiando este parashá. Te invito a que te suscribas al canal y que le des like a este video para que más y más personas puedan conocer más acerca de este ministerio del cual el Padre nos ha entregado y que puedan conocer acerca del podcast de la raíz de nuestra fe. Bueno, vamos a hablar acerca de esta hermosa porción, aliyá número 1 de este parashá. Todos los días estamos estudiándolo y estamos en el libro de Génesis, capítulo 47, mis amados. Les invito a que vayan con nosotros, libro de Génesis, capítulo 47, verso 28. Y vamos a leerlo hasta el versículo 48:9, o vamos a estudiarlo. Yo espero que usted ya lo haya escuchado. Recuerde que aquí en el canal de Camilo Alfaro tenemos la porción grabada para que usted la pueda escuchar o que también, por supuesto, la haya leído. Y en esta parte en la cual estamos ya hablando de Vayehi, Jacob se está despidiendo. Ya Jacob sabe que sus años de vida son muy pocos. Y a lo mejor minutos, horas, meses, él ya sabe que se está acercando. Y aunque hemos visto que por la vida de Jacob él ha cometido errores en el pasado, ese no es el punto de esta historia. Más bien, creo que la muerte de Jacob nos enseña la soberanía, la gracia de Adonai sobre un hombre que ha pasado por una gran cantidad de traumas en su vida. Se le da una bendición, pasa todo lo de su hermano trata de matarlo, tiene que huye allí donde Labán, tiene que trabajar tanto tiempo, lo engañan una vez más allí y recibe a 2 mujeres, después se crece su campamento, tiene que pedirle perdón a su hermano, bueno, una gran cantidad de diferentes eventos, ¿no? Y ha llegado a este punto donde su hijo fue que casi robado de su propio ser de Jacob, y ahora llega a ver a su hijo una vez más. Y entonces ya está viviendo en la tierra de Goshen, fuera de Egipto, y él llama a Joseph, puede ver a su hijo, lo pudo ver por 17 años en esta nueva tierra después de que le implora que regrese, que Jacob venga aquí a Egipto para que sea rescatado. Y yo creo que esto es algo muy importante porque nos está enseñando la palabra de Adonai, la soberanía de Adonai. En el último parashá, una cita que para nosotros tiene que ser tan importante es cómo José entiende el propósito divino de Adonai.
José llegó a un punto tan extraordinario en su vida donde él tiene que decirle a sus hermanos, no, ustedes tienen que entender algo. Todo esto que ha sucedido no es por el poder suyo, no es porque ustedes me vendieron, sino porque era del propósito divino de Adonai. Él lo había determinado, él lo había llamado. Y en sí podemos decir exactamente el momento en la historia cuando Adonai determinó eso. Y fue cuando Abraham está allí en el desierto y Adonai le muestra ese fuego que se movía entre los animales. Ustedes se recuerdan muy bien, y después les dice que sus generaciones caerían en servidumbre, pero que no los dejaría, no los abandonaría. Esto es hermoso porque nos está enseñando el plan divino de Adonai durante este proceso de la Biblia. Bueno, vayamos y veamos ciertos puntos para esta enseñanza de la Aliyá número 1. Primero, la fe en las promesas de Adonai. La fe en las promesas de Adonai. Génesis 47:28 nos dice: y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Ahora, Jacob ha vivido una vez más 17 años ahí, después de reunirse con su hijo José, quien había sido elevado a una posición de poder. A pesar de las bendiciones materiales que han recibido en Egipto, no solo José, sino también su familia, Jacob mantiene su fe en las promesas de Adonai. Y yo creo que eso es importante. Sobre la tierra prometida, Canaán, él sabe que su destino y el de su familia están ligados a esa tierra. Jacob fácilmente, si pudiera haber actuado a lo mejor en su naturaleza humana, fuera de su naturaleza espiritual, a lo mejor Jacob hubiera dicho: hemos sobrevivido, estamos bien aquí. El rey de Egipto nos ha permitido quedarnos aquí, el faraón. Mi familia está creciendo, todo está bien, hay buena comida, he visto a mi hijo. ¿Por qué no nos quedamos aquí? Hacemos de esta tierra. Creamos una nueva tierra aquí, una nueva familia, unas nuevas generaciones. No, Jacob sabía y nunca se le olvidó la promesa divina de Adonai, no importando la circunstancia de que su hijo fue secuestrado, que fue robado por sus propios hermanos, que no lo pudo ver, que lloró todos los días de su vida hasta que pudo ver a José una vez más. No importando todo eso tan horrible, Jacob siguió confiando en Adonai Jireh, ¿verdad? Y yo creo que eso nos enseña a cada uno de nosotros grandes principios de cuánto tiempo nosotros podemos esperar en Adonai, o de qué depende nuestra fe. Nuestra fe depende de cómo Adonai trate a nuestros seres queridos, depende de cómo Adonai desarrolle su plan perfecto en nuestra vida. Si él hace algo que va en contra de nuestro pensamiento humano, entonces ya paro de pensar en Adonai, paro de acercarme a Adonai, porque eso sucede mucho, ¿no? Conocemos de tantos amados que su fe dependía de las buenas cosas que Adonai proveía. Y cada uno de nosotros tenemos que entender que nuestra relación con Adonai está puesta en él y en confianza de su plan perfecto. Yo confío en Adonai y yo confío en su plan perfecto. A lo mejor me duela, a lo mejor me moleste, a lo mejor no sea lo que yo pensaba, pero tengo que confiar en el plan divino de Adonai. Hebreos capítulo 11, verso 10 dice esto: pues no hemos recibido una ciudad que deshace, sino una que es eterna. Jacob tenía su mente fijada aún en la promesa. Todo esto había sucedido, pero la fe todavía seguía en las promesas de Adonai. Y le hace jurar a José. Le dice: oye, voy a morir, estoy a punto de fallecer y necesito que me hagas una promesa. Verso 29. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia ante tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, un sentido de promesa que se practicaba en el antiguo Medio Oriente, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Una vez más, Jacob hubiera dicho: yo estoy bien aquí, todo está tranquilo, me voy a morir, ok, me muero aquí, me entierran aquí. No, él sabía que había una promesa divina que había sido dada a él.
Y muchas veces nos vemos tentados a centrarnos solo en las bendiciones terrenales o temporales de la vida y podemos estar cómodos en nuestras situaciones actuales. Pero como Jacob, debemos recordar que nuestra esperanza y sueños deben estar firmemente anclados a la promesa divina de Adonai. Número 2 de esta reflexión de la Aliyá número 1. La bendición a los hijos. Bueno, aquí lo que sucede en el capítulo 48, cuando Jacob llama a José, se inicia una liturgia, un seder de adopción. Porque José no lo entiende al principio y le dice, no, papá, pero no es de esta forma. Jacob lo tiene que corregir, pero primero le anuncia y le dice, yo voy a adoptar a tus 2 hijos porque los necesito adoptar bajo la promesa. Porque de tu herencia, de esta herencia bendita, yo creo que aquí nos enseña algo muy bonito. Y es que José tenía tanta obediencia a la promesa divina de Adonai que sus hijos iban a cargar esa obediencia también. O sea, por fruto de su obediencia, sus hijos iban a ver a su padre y iban a crecer en una obediencia. Jacob entendió que la promesa divina, no que la promesa divina iba a ser solo por José, porque sabemos que también viene por Judá, que es donde viene nuestro Mesías, pero que por medio de José, grandes familias de la tierra iban a ser benditas, que fue la promesa que se fue dada ¿a qué? A Abraham, Isaac y Jacob, y ahora él está extendiendo esta bendición, y sabemos muy bien que en Génesis capítulo 48, para la persona que no conoce esto y tiene que estudiarlo muy bien, y a lo mejor un día podamos solo hablar acerca de eso, la adopción de Efraín y Manasés nos enseña a nosotros cómo nosotros, siendo fuera del pueblo, antes éramos gentiles, ahora somos hijos de la promesa también, injertados por medio de Yeshua HaMashiach, se nos permite también a nosotros ser hijos. Aquí estamos viendo una liturgia de adopción. Jacob está adoptando a estos hijos para que ellos también formen parte de las tribus de Israel. Y lo vemos muy bien que Caleb viene de las tribus de Israel. ¿Viene de dónde? De Efraín. Amén. Entonces, cuando vemos este sentido de adopción, también vemos lo que hemos venido hablando en nuestros últimos episodios, que es que estamos trabajando en el remanente, en la herencia del pueblo de Israel. Como casa de Israel es nuestro propósito, lo hemos venido repitiendo en los últimos programas, y si no los ha visto, le invito a que regrese y los vea, porque nuestro mensaje en este tiempo es de que tenemos que proteger a la siguiente generación. Tenemos que dejar una herencia de bendición a la siguiente generación. Y vea que Jacob, su grande preocupación es, tú no me puedes dejar morir aquí. Yo quiero ser parte de la tierra prometida. Yo tengo que ir a la tierra prometida. Desde un sentido espiritual y un sentido físico, ¿no? Él quería que sus huesos se fueran a la tierra prometida, pero él quería entender en su vida que él quería ser parte de la tierra prometida. De la misma forma, él está abriendo una puerta, en sí está abriendo un portal. ¿Para qué? Para que las familias de la tierra sean benditas y también puedan ser parte de Israel. Y Jacob decide bendecir a estos hijos de José, Efraín y Manasés, cruza sus manos poniendo la mano derecha sobre Efraín, el menor, y la mano izquierda sobre Manasés, el mayor. Esto es un acto simbólico de que Efraín recibiría la bendición mayor, un giro inesperado para José, quien pensaba que el mayor recibiría la bendición principal. Yo creo que Jacob, cuando ve a José que lo corrige, le dice, hijo mío, yo ya he pasado por esta novela, no te preocupes. Si Adonai destinó esto, deja que suceda de esta manera. Deja que suceda. Y a lo mejor le dijo, a lo mejor en ese momento le tuvo que haber enseñado y le dijo, un día también se nos dio una promesa a tu tío y a mí. Y yo fui el que recibí esa promesa, dada por Adonai. Yo traté de ayudar a Adonai. Yo traté de hacerlo a mi propia manera. Yo traté de que el proceso se hiciera más rápido.
pero la promesa iba conmigo y yo me adelanté y traté de ayudar a Dios. Pero la promesa era por mí y yo tengo que respetar que si Adonai me dijo que hiciera esto, es exactamente algo que Adonai lo había hecho. Ahora, quiero que veamos algo tan importante, porque aquí vemos una liturgia hermosa, como la palabra que les he mencionado, liturgia, y es de que primero Jacob le dice, voy a morir, te quiero decir que voy a bendecir a tus hijos, a Efraín y Manasés. Y le cuenta todo el proceso. Pero si vemos, uno se queda como un poco confundido, porque en el versículo 8 del capítulo 48 ya Jacob le ha dicho, voy a bendecir a Efraín y Manasés. Vemos cómo hay toda una liturgia de el sentido de que Jacob es como decir, comienza esta liturgia. En el versículo 8 dice, y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Ahora, ¿Jacob no sabía quién eran estos? Claro que sí, sabía quién eran los hijos de José, pero había una liturgia que se practicaba en el antiguo Medio Oriente, donde José tenía que pasar, presentar a sus hijos, y el hombre que estaba haciendo este sentido de adopción decía, ok, respondió José a su padre, son mis hijos que Adonai me ha dado aquí, y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Solo un dato importante como para el día de hoy. Nos enseña la bendición a los hijos, porque nosotros en Shabbat decimos, Adonai, te pedimos que bendigas a nuestros hijos como Efraín y Manasés, a los hombres, a las mujeres les decimos que por favor los bendiga como a Sara, Raquel y Lea. Y es esa oración que siempre hacemos los viernes para el tiempo de Shabbat. ¿Por qué? Porque estamos practicando esa unción del Padre en nuestra vida, de cómo el Padre también nos enseña a bendecir a nuestras siguientes generaciones. ¿Cuántos hijos nunca fueron bendecidos? ¿Cuántos hijos nunca tuvieron el privilegio de sentarse con sus padres o con sus abuelos en una mesa y poder tener este tiempo de bendición? Eso es lo que nuestro mundo necesita, ¿no? Usted va donde un doctor y su hijo está actuando mal y el doctor muy fácilmente, no estoy hablando mal de la parte de medicinal, pero es muy probable que hoy en día a su hijo le diga, no, es que necesita pastillas, no es que necesita inyecciones, no es que necesita todo este tipo de cosas. Pero creo que antes de que todas estas cosas, que sí es que verdaderamente se necesitan para una persona, antes de que todo eso suceda, deberíamos decir, ¿cómo está el espacio en casa? ¿Verdad? Antes yo veía que los diferentes expertos en tal hacían esas preguntas, ¿no? Decían, espérate, ¿hay algo en casa que está sucediendo? ¿Hay algo malo? ¿Qué está sucediendo? ¿Hay alguna ruptura? ¿Estás trabajando mucho y no tienes tiempo para tu hijo? Todas esas cosas eran preguntas que se hacían antes, ¿no? Hoy en día yo creo que es más fácil, no necesita tal medicina, de una. Pero necesitamos entender que el Shabbat, la bendición de los hijos, lo que está enseñándole Jacob a José, y a todos los que están alrededor, porque no les habla Jacob y José, estaba enseñándole a todos sus hijos, es la bendición del padre al hijo. El respeto del padre y el hijo, y el que el padre, escuche esto, la importancia de que hoy en día hayan tantas familias destruidas es porque no hay sacerdotes en casa, presentes o ausentes, ¿verdad? Hay muchos padres que están presentes, que viven, que trabajan, pero están ausentes. Y después, por supuesto, hay padres literalmente ausentes, o sea, no están en la casa. Y eso ha traído, por supuesto, una gran cantidad de destrucción familiar, donde no hay un padre en casa, lo cual ha producido, por supuesto, otra destrucción en casa. La bendición sobre los hijos. Si eres madre soltera, tú tienes un papel importante, tienes que bendecir a tus hijos. No te quita a ti el ser menos, por ser mujer en casa, por ser mujer soltera, tienes que bendecir a tus hijos y enseñarles también ese respeto. Ahora, digamos, una madre que está criando a dos muchachos, ¿qué tiene que enseñarles? Ustedes un día no pueden repetir este proceso. Ustedes un día tienen que ser buenos sacerdotes de casa, tienen que tener familias fuertes, tienen que saber escoger la mujer que Adonai tiene para sus vidas, porque ustedes tienen que cuidar el remanente. Amados, yo creo que esto yo lo voy a repetir el resto de mi vida. Tenemos que cuidar el remanente. Es feo ver a padres criar hijos y después dejarlos ir. ¿Por qué? Porque están dejando ir el remanente. Es horrible ver a padres entregar a sus hijos a Moloch, al mundo, a la distracción, a la locura de este mundo.
porque están dejando que el enemigo robe campo, que el enemigo robe herencia, que el enemigo robe generaciones. Cuando nosotros estamos criando hijos en la palabra y estamos bendiciendo hijos, como lo estamos aprendiendo en Génesis capítulo 48, estamos creando todo un proceso de bendición. Estamos viendo de que la siguiente generación no va a tener que luchar con ciertas cosas como los antepasados. Y es una corrección en sí, en el ADN. Es una corrección en el remanente que se está formando. Por eso, si tú quieres que tu herencia entre a la tierra prometida, tienes que comenzar a criar a tus hijos de la manera correcta. Y yo creo que algo que es muy importante y se me viene al punto, y lo digo con todo respeto, una de ellas es dejar también, primero que todo, en casa, si hay padre y madre, ellos son la autoridad sobre los hijos. Amén, eso es claro. Pero padre y madre también tienen que jugar un papel de respeto, especialmente al pastor o a la pastora, líder de la congregación, de permitir que no directamente a los hijos, sino que los padres puedan saber escuchar a los líderes espirituales de donde se congregan, para que también ellos puedan tener como una voz del Padre que les permita tener una ayuda espiritual, en el sentido de que si un pastor o un líder viene donde un padre y le dice, mira, hay ciertas cosas que he visto en tu hijo que creo que están mal y necesitas corregirlas, el padre o madre tiene que tomar esas cosas con un sentido de respeto y de bendición. ¿Por qué? Porque estamos protegiendo la siguiente generación. Estamos protegiendo el remanente de Adonai aquí en la tierra. Jacob, antes de morir, quería arreglar este problema porque él quería que Efraín y Manasés no fueran una generación en Egipto que se perdieran, sino que él quería que la herencia de José fuera restaurada y fuera entrada en el pueblo de Israel. Eso nos lleva a nuestro punto número 3 del día de hoy, que es dejar un legado espiritual. Mira, puedes dejar casas, puedes dejar carros, puedes dejar apartamentos, puedes dejar mucha mula. Eso es bueno, eso también es parte. Pero la espiritual tiene que ir consigo, lo hemos venido hablando. Jacob les estaba dejando a sus hijos un sentido espiritual muy grande, porque después, en el capítulo 49, él los bendice con toda bendición. Y usted a lo mejor dice, si es padre o madre, dice, no, pero yo bendigo a mis hijos, sí. Pero es que la bendición que les está dando en Génesis capítulo 49 es una confirmación de todo lo que les había enseñado en estos 147 años. Les está diciendo, les quiero decir, les quiero corregir, les quiero aclarar. Recuerden cuando yo tenía 98, cuando tenía 70, cuando tenía 60, que yo les dije, que yo los corregí, que yo los instruí en la palabra de Adonai. Les conté acerca de su bisabuelo Abraham, de su abuelo Isaac. Recuerden cómo todo esto funciona. Recuerden que la Torah es eterna desde Adán. Recuerden acerca de lo que pasó con Noah. Todas esas cosas se llevan en casa, en el altar familiar. La mesa del Shabbat no solo está hecha para compartir el pan y el vino, está hecha para que el padre y la madre se sienten con los hijos y compartan la palabra de Adonai. Yo sé que lo tuve todas las mañanas. Antes de ir a la escuela, mi padre, el pastor Roberto Alfaro, se sentaba conmigo, con mi hermano Sebastián y con mi hermano David y nos enseñaba la palabra. Todos los días. Y yo sé que eso es algo que un día espero el poder hacerlo con mi siguiente generación. Así que dejar un legado espiritual. Y lo vemos en Génesis capítulo 48, verso 22. Dice, a José, y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Espiritual, física también es bueno, claro que sí. Como sacerdotes tenemos que hacer todo lo posible porque Adonai nos creó como proveedores a cada uno de nosotros. Como hombres, le estoy hablando al hombre. Adonai te creó a ti para ser un proveedor en esta tierra. Tú fuiste creado para tener una familia, para tener hijos y para proveer para ellos. Eso es muy importante y eso no se le quita. Hay circunstancias, por supuesto, puede haber enfermedad, puede haber otras diferentes cosas, pero el principio
Sí, eso no quita el principio grande de que un hombre fue creado para ser un sacerdote y para proveer físicamente y espiritualmente. Los dos van lado a lado. No puedes estar muy fuerte en uno y en mal en el otro. Tienes que, cuando corriges, quieres corregir el ADN de tu familia, quieres corregir la herencia espiritual de tu familia, tienes que esos dos ir de lado a lado. Proverbios capítulo 22, verso 6 nos dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Así es. Amado, de nada sirve que tus hijos solo vayan a la congregación y tú de semana no hagas nada. No, la congregación no está hecha para reemplazar tu sacerdocio. La iglesia, la quejilá, la congregación, la asamblea, está allí para que podamos disfrutar de la relación que tenemos con el Padre. Pero en casa el sacerdocio comienza allí. En casa comienza todo este legado espiritual. Y esto tiene que ser algo que es muy importante para nuestra vida. Y por supuesto, el punto número 4 de esta noche, antes de terminar, es la importancia de la obediencia. Enséñale a tus hijos la obediencia. A los pastores no. A Adonai. Eso es respeto. Eso es respeto a las autoridades, a los adultos, eso es respeto. Pero la obediencia a Adonai. La importancia de la obediencia a Adonai. En el versículo 17 dice: pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Pero a pesar de su sorpresa, José muestra respeto y obediencia ante la decisión de su padre. Y en lugar de oponerse, acepta lo que Jacob ha hecho, reconociendo que este es el plan de Adonai. Aunque él no entendía la razón de la decisión de su padre, confiaba en lo que Jacob estaba haciendo conforme a la voluntad de Adonai. Esto nos enseña a nosotros como hijos. Juan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Guardad mis mandamientos. La importancia de la obediencia para nosotros como pueblo, casa de Israel. Bueno, mis amados, ha sido un gusto el poder estar con ustedes en esta aliyá número 1 del Parashá Vayehi. Gracias a todos ustedes. Recuerden que este mismo podcast también lo pueden escuchar en Spotify, Apple Music, YouTube Music. Busquen el podcast La Raíz de Nuestra Fe. Déjenme recordarles que es un gran privilegio servir a Adonai. Shalom, shalom y bendiciones.